Bienvenidos a Introspección. Hola, buenas tardes, noches o a la hora que estén escuchándonos o viendo este podcast. Bienvenidos a Introspección, un podcast donde se priorizan temas o el espacio donde se habla sobre temas de salud mental, algo que tenga que ver con el mundo de la psicología y el conocerse pues a uno mismo. Muchas gracias para aquellas personas que nos ven. Hoy, como todos los podcasts, vamos a presentar a nuestro especialista. Hoy tenemos a una nueva amiga especialista, psicóloga, que de cariño le decimos Gina, se llama Gina. A ver, pero le vamos a decir que se presente. Entonces, Gina, ¿podrías hablarnos un poquito sobre ti antes de entrar en tema? Sí. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Y bueno, de cariño, Gina, me conocen así. Mi nombre es Georgina Belloso Arbizu. La mayoría de las personas me llaman Gina, pues soy psicóloga de formación. Mi ámbito de trabajo desde la psicología clínica, en la psicoterapia. Y bueno, aunque tengo bastante tiempo trabajando, sobre todo en lo que tiene que ver con adicciones, con dependencia emocional, mi campo de aplicaciones dentro de la psicoterapia. Y bueno, un tema que disfruto mucho y que también me gusta mucho compartir. Ok, pues muchas gracias, bienvenida Gina. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con las crisis, se puede decir crisis emocionales. Uh-huh. Platicábamos y decías que es cómo sobrevivir a la crisis, ¿no? En este caso emocional. Pues de repente en nuestra vida todos tenemos cambios, ¿no? Cambios intensos que nos pueden sacar un poquito como de nuestra zona de confort, se puede decir. Uh-huh. Y muchas veces no tenemos las herramientas como para poder afrontar ese cambio tan intenso que puede surgir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vamos a empezar primero que nos expliques qué son las crisis emocionales. Ok, vale. Vamos a tratar de hacerlo como sin tanto concepto, sí, ¿no? De hecho como sí, entendible para exactamente, acá. Es la idea, es para que la gente entienda así como uh-huh. Más sí. Like y todo. Bien, podríamos definirlo de esta manera como una respuesta emocional intensa o un intenso estado de malestar emocional, ya sea porque estemos muy tristes o porque estemos muy enojados o porque nos sentamos muy ansiosos, ¿no? Lo que nos da la pauta de que es una crisis es porque es una emoción que nos genera malestar y que es intensa, pero que además podemos sentirnos que está fuera de nuestro control, que eso es como muy importante ya desde aquí empezarlo a notar. Sí, es como un malestar pues súbito, se puede decir, intenso y que te sientes fuera del control. Uh-huh. Sí. ¿Qué tipo de situaciones comúnmente desatan este tipo de crisis emocionales? Uh-huh. Te puedo decir, por ejemplo, pues no sé, alguna pérdida, supongo, ¿no? Una pérdida de alguien querido, uh-huh. ¿Qué otra? Sí, generalmente pérdidas, no nada más de personas que fallecen o de las cuales nos separamos, ¿no? Pérdida de un empleo, la pérdida de una casa, de algún bien. Conflictos también con las personas con las que son valiosas para nosotros también pueden detonar una crisis. Para aquellos que consumen sustancias o que tienen conductas autolesivas también pueden aparecer crisis. Ahora sí que puede ser como que en muchos escenarios, porque lo que para mí puede ser una crisis, probablemente aunque tú y yo estemos viviendo la misma situación, yo puedo vivirlo como una crisis y tú no. Entonces puede ampliarse en pareja, puede ampliarse en trabajo, puede ampliarse ante una pérdida, a situaciones incluso muy personales, ¿no? Que no tengan que ver en contacto con nosotros. Sí, claro, una crisis, aunque se pase en el mismo tiempo con alguna persona, no quiere decir que va a ser la misma, ¿no? Sí. Todo depende de aquellas capacidades o de cómo la persona sepa manejarlo, ¿no? Las emociones sobre todo. Sí. Y también nuestros contextos, fíjate, esto es importante. Habrá situaciones culturalmente que pueden ocasionarnos una crisis, valga decirlo así, que un hijo se vaya de casa, ¿no? Que para lo mejor el nido vacío que experimente alguna persona. Entonces aquí culturalmente podría usarse como o verse como una crisis, pero en otras culturas, en otros países
no se le ve así, es como, no, desde pronto se da, se alienta que el hijo se vaya, ¿no? Por citarte algún ejemplo. Sí, entonces, claro, no, aquí, no, creo que aquí no es el caso, ¿eh? Sí, entonces las crisis también dependen mucho de nuestro contexto, de lo que hay al exterior y obviamente pues de lo que traemos de manera interna que va desarrollándolo. Ok, ¿cómo se presentaría una crisis en general, ¿no? Digamos que hay ciertas reacciones en la que la persona entra. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Identificarla? Exacto, Sí. ¿cómo nos damos cuenta que estamos en una crisis? Okay. Digo que pues, obviamente muchos hemos vivido, pero quizá hay diferencias, ¿no? Sí. Bueno, podemos notarlo como con 3 componentes en especial. Uno, te lo mencionaba hace un ratito, que podamos experimentar o que estemos experimentando una emoción muy intensa, número 1. Número 2, que experimentemos que estamos fuera de control ante esa situación o ante esa experiencia, es decir, que no sé qué hacer, que me siento abrumado, que esta es una experiencia en la que me siento atado de manos, ¿no? Esa puede ser otro el miedo elemento. Recurrentemente, ¿no? ¿Es el que se presenta? Sí, también el miedo, las emociones, como te decía, intensas. Otra manera de saber que estamos en crisis es porque puede haber mucha sintomatología, es decir, cómo me sienta físicamente, a lo mejor si siento una presión en el pecho, si siento físicas, que estoy sudando, ¿no? A nivel de síntomas o a nivel de signos, que las otras personas vean que algo está sucediendo también conmigo. Entonces interactúan mucho estas circunstancias y estas situaciones, insisto, dependiendo en el manejo que cada quien le estemos dando. No sé si aclaro. ¿Existen como etapas dentro de la crisis? O sea, se empiezan como de alguna forma y van como escalando. Sí, generalmente no, como todas las emociones, tienen un principio, una cúspide, un culmen y un pico y un descenso. Okay. ¿Qué vamos a notar la crisis? Que es estar en el pico, ¿sí? Entonces, para estar en el pico tuvo que haber un inicio. Claro. ¿Qué sucede? Que en las crisis es muy súbito. Este proceso es súbito. Entonces, sí puede ser, te cito un ejemplo, o llegan y te dan una noticia pues que no esperabas, ¿no? Y esto es súbito, no es como que empecé a sentirme triste, me siento muy triste de un jalón, o me siento muy enojado, o me provoca mucha ansiedad esto que sucedió. Entonces, si algo la caracteriza, es que es súbita. Ok, súbito. Entonces, poniendo un ejemplo, cuando pasa algún suceso importante que te desata alguna crisis emocional, algunas personas suelen bloquearse o paralizarse, ¿no? Quizá por que su cerebro quizá no alcanza a captar la magnitud del evento en sí, ¿no? Y ya después como que entran como ya en el mundo real, podría decirse, y entra la incertidumbre, ¿no? De qué voy a hacer, y ahora qué va a pasar. ¿O qué pasó, no? Ajá. Y el miedo, ¿no? Que aunada al miedo. Sí. Este punto también es importante. Naturalmente los seres humanos o enfrentamos alguna situación, ¿no? Cuando algo sucede, o huimos o escapamos, por decirlo así. Entonces, ante una crisis también puede haber esta variante de conductas o de reacción ante la crisis. Como bien lo mencionas, habrá quien puede entrar en un estado de shock, como esta parte de es tan difícil lo que estoy viviendo, lo que estoy afrontando, que hay un bloqueo, ¿no? Que hay una evitación, un escape de esta realidad que está siendo muy dolorosa. Sí. Y habrá personas que, por el contrario, ante la crisis viene una sobrereacción, que podemos notar ya sería como las partes peligrosas de la crisis. Cuando a lo mejor en esta sobrereacción cometo un acto impulsivo, cuando a lo mejor en esta sobrereacción me hice algún daño, ¿no? Cuando a lo mejor en esta sobrereacción ocasioné algún problema mayor. Entonces sí, puede variar, por supuesto, y también depende de qué tanto manejo tenemos personalmente ante las situaciones de crisis, ¿no? Y al final, hablando de lo que hacíamos del pico, como lo que mencionaste,
llegan un momento en que bajan y entra como una especie de ¿cómo resuelvo? Ya después de todo ya entras como a lo mejor un estado de aceptación de lo que pasó y ya es ahora qué hago, ahora sí vamos a resolver, como ¿no? afrontarlo, ¿no? Meramente. Sí, poniéndolo visualmente como en este pico, vamos a transitarlo, sí o sí, vamos a llegar al pico, ¿no? Sí o sí vamos a tener ese retorno a la calma, como se le llama, y en este retorno a la calma o en este atravesar esta crisis se sugiere, a nivel de acompañamiento, ¿no? Se sugiere que las personas bajo la crisis actuemos de una manera que no empeore la crisis. A esto va entonces, es cómo afrontar las crisis que es necesario para poderlas afrontar. En este caso está hablando como de apoyo externo. Sí, puede ser un apoyo externo, puede ser en la toma de tus propias decisiones. Por ejemplo, un aspecto muy clave cuando afrontamos las crisis, un principio que ahorita te decía, no empeorar las situaciones, ¿no? Pongo un ejemplo, puede ser que hoy pierdo mi casa y empiezo a entrar en crisis porque no sé dónde voy a vivir, porque se vulneran mis necesidades. Entonces puede ser que producto de eso mi forma de afrontarlo y empeore la situación es que vaya y choque mi auto, ¿no? Por citarte algún ejemplo, ¿no? Tomo el volante y voy y choco mi auto. Entonces algo que se propone es no empeorarlo. Si estoy ahí, probablemente no empeorarlo sea hablar a un amigo o activar una red de apoyo, una red de soporte. Sí, creo que lo que dices es bastante importante porque al sentirte acompañado de alguna persona que sepa cómo tratar la situación, pues, te ayuda a mejorar que la crisis sea más rápida de pasar, ¿no? Sí, o más lidiable, ¿no? A veces no rápida, pero sí lidiable. Otro aspecto básico también es que atravesemos crisis con autocuidado. La mayoría de las personas, si alguna vez has tenido la experiencia de alguna crisis de algún tipo, luego tendemos a sobrehacer, como te lo decía, o a no hacer. Entonces, esta parte del autocuidado, puede ser que esté viviendo una pérdida, ¿no? Y me está ocasionando una crisis, pero pues de todas maneras tomo mis alimentos, trato de tomar mi descanso, cuido de mí, de mis relaciones. Y justo apoya el principio que te decía antes de no empeorar las cosas, ¿no? Es como un curso. Entonces vamos a hablar entonces de las duraciones. Uh-huh. Porque si me preguntas, a veces me imagino a alguna persona en un estado así gritando, llorando, uh-huh. Las clásicas, ¿no? Que se han visto, ¿no? Por algo tan fuerte. Pero la duración de una crisis emocional no es de corta duración. Puede haber crisis emocionales, se les llama también crisis emocionales al proceso que dura, no sé, meses. Uh-huh. ¿Cuánto? Como al periodo que puede, sí, que puede durar. Ajá. El periodo de la crisis, como te decía, si es súbito, es un periodo corto. Es un periodo corto, no es un periodo que nos va a durar meses la crisis, okay. ¿No? ¿Qué sí nos puede durar meses? Las conductas que estamos teniendo para afrontar la crisis. No sé si puedo hacer desde aquí la diferencia. Es decir, yo tuve una crisis hoy porque tuve una separación de pareja. Okay. Y esa crisis me está durando este día, el día de mañana. O sea, era algo que yo no me esperaba, es algo súbito, resulta. Pero el que esa crisis se mantenga, en cierta medida va a depender de lo que yo estoy haciendo para lidiar con esa crisis o de lo que estoy haciendo para evitar afrontar esa crisis. Entonces sí, habrá crisis, procesos de duelo, por ejemplo, personas que duran muchísimo tiempo. Eso sí, entonces, lidiándolo, pero ya no es la crisis. Es lo que te iba a decir. Exacto. Entonces, para que no haya confusión, el duelo pues es el proceso que existe ante alguna pérdida, pero no es crisis. No es la crisis. La crisis sería como al inicio. El momento, ¿no? Volvamos como a la conceptualización como el momento de malestar intenso. El momento, el periodo, es un periodo corto realmente, ¿no? Periodos cortos. Sí. Ok, entonces, ¿qué otra cosa nos pueden ayudar como a afrontar? Se han dicho que las redes de apoyo, amigos, uh-huh. Y para aquellos que nos escuchan y pues vayan a tener a lo mejor alguna situación en el que algún familiar, amigo tenga una crisis, uh-huh. Lo importante es acompañar,
ser comprensivos y con no empeorar. Claro, o sea, si lo vamos desde aquí de la base, te decía, culturalmente también se nos ha enseñado a que como si estuviera mal estar mal, ¿no? Sí. Es como, no, te pasó algo, ándale, levántate, afróntalo. Entonces culturalmente tampoco se nos brinda el espacio, vamos a decirlo así, o no se nos ha enseñado a tener el espacio en el que podamos vivir esa crisis. Entonces, acompañar la crisis ya es algo importante, validar la experiencia de la otra persona. Puede ser que para mí la misma situación no es una crisis, pero para ti sí, ¿no? Entonces, validar esta experiencia. Se platicaba en otros temas también lo de la validación, ¿no? La validación emocional, que en nuestra cultura es difícil porque estamos acostumbrados a que nos digan: no te rajes, no llores. Ya por eso te vas a poner mal. Sí, levántate, ¿no? O sea, alguna forma de flagelar más la herida para que salgan adelante. Es nuestra forma a lo mejor de ayudar, y no, ahí es simplemente a lo mejor escuchar. Estar ahí, y estar, ¿no? ¿verdad? Simplemente, y también lo mencionabas ahorita, no hacer, porque son muchos intentos que a veces hacemos quien está viviendo la crisis o los que estamos alrededor, incluso como profesionales podemos caer, yo creo que en esta falla de querer que la persona salga ya ahora mismo de la crisis, ¿no? Querer que no la vivas. Eso es bastante común. De hecho, nos genera molestia ver que esté mal alguien, así como que ya deja de llorar, ya así, o no llores, inclusive. ¿Vas a estar así por un perro? ¿No? O sea, sí. y qué tan invalidante desde ahí es la experiencia de la crisis, de la pérdida de otra persona, pero que además no acompañamos el proceso, ¿no? Entonces, acompañar el proceso es que tenga su curso, justamente. Que al final, ya yo creo, ya en persona que a lo mejor tienes crisis, también deberíamos, no sé, en mi concepción a veces, como no depender de los demás. Tal vez te puedan ayudar así estar a un lado, sí, pero a veces dependemos de lo que la gente nos dice y valoramos demasiado lo que, pues, sus comentarios, ¿no? Porque al final, pues el que va a afrontar la situación eres tú. Eres tú mismo, ¿no? Entonces... Sí. O sea, claro que son importantes las redes, pero también seamos realistas. No todas las personas cuentan con redes o contamos con redes, ¿no? No siempre va a haber alguien ahí en una crisis, no siempre te va a atender tu psicólogo, no siempre va a estar ahí tu mejor amigo. Entonces, por eso se vuelve también a los principios de hacerlo, atravesar esta crisis con los autocuidados, con lo que yo sí puedo hacer, ¿no? Entonces, yo sí puedo hacer descansar, yo sí puedo hacer permitirme llorar si lo necesito, yo sí puedo hacer mantener la calma, ¿no? Obviamente habrá situaciones que van a apoyar a esto, pero claro, o sea, cobra mucho sentido también el que vayamos aprendiendo a lidiar la crisis. Y por ejemplo, aquí yo menciono esto porque, pues, al final, no sé, tú como psicólogo, si lo has escuchado, pues se ha mencionado como la frase, es que no debemos esperar nada de nadie. No sé si como psicóloga está mal la frase o tiene algo de cierto. Quizás soy duro, pero que no debes esperar nada de nadie. Cuando tú te sientes mal o algo, esperas a lo mejor que alrededor haya ciertas reacciones hacia ti, pero no llegan, entonces eso te provoca frustración, malestar, tristeza, malestar. ¿Con qué opinas sobre eso? ¿Tiene algo de realidad esa frase? ¿Es real o...? Me parece radical. Es radical. Sí, me parece, ¿no? Mi punto de vista muy personal me parece radical el no debes esperar nada de nadie, porque incluso allí estaríamos diciendo como tampoco esperes de ti, ¿no? Me parece muy radical porque es cerrar y también es generalizar. Okay. Claro que está súper bien que contemos con nuestros propios recursos por si alguien no está o por si alguien que yo quiero que esté no puede estar. Más bien tendría que irse como a esa vertiente en el que, bueno, no espero mucho de los demás, pero me tengo a mí, me conozco y no necesito que llegue alguien y me consuele o me diga... O a la necesidad y al deseo. Ándale, necesito ese es el punto, la hacerlo
me gustaría hacerlo en compañía de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, pero si no están, generar los recursos para hacerlo yo. O sea, okay. que ambas cosas, que podamos ser flexibles. Por eso te decía, me parece muy radical. Okay. Porque justamente también en la crisis se trata de esto, de que podamos ser flexibles, que no nos vayamos ni a un lado ni al otro. Y que tengamos esta flexibilidad, pues claro que nos ayuda también a lidiar con el proceso. Ok, entonces, volviendo al tema, se habló de las redes de apoyo y ya entras un poquito ahí. Pero, ¿qué otra cosa sería, qué es bueno para afrontar o cómo podemos? Bueno. Sí, si bien una crisis es algo súbito y que mencionábamos ahorita, pues es algo para lo que no estamos preparados, ¿no? Generalmente, o se da una crisis porque es una experiencia nueva, etcétera. Pero también puede funcionar que de repente tengamos planes o qué podríamos hacer ante una crisis. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé, se me ocurre, nadie de nosotros o de los que conducimos queremos chocar o tener un accidente. Pero pensar ahorita en esa posibilidad podría ayudarnos a planear. Si un día sucede esto, entonces necesito tener un seguro del auto. O necesito primero verificar que las personas que estamos en ese accidente nos encontremos bien, que no estemos heridos, ¿no? Okay. Entonces, de alguna manera, formular un plan. ¿Cómo prevenir? Como prevenir, ¿no? O más bien un plan de qué podríamos hacer, ¿sí? Eso nos daría una guía. Si bien en la crisis pueden pasar muchas cosas, ¿qué tal y entro en shock? Sí, y la guía, no me acordé de nada. Digo, es que también no sé, está medio tener la listita. ¿Qué pasa si atropello a alguien, no? Ajá. Y tener así como que llamar a mi mamá. Exacto, y a lo mejor en ese momento la emoción es tan súbita que no me di cuenta, ¿no? O no supe qué hacer, pero de repente tener un plan para esto puede ser importante. Un qué hacer, un a quién puedo llamar, ¿no? Un plan de autocuidado, lo que te decía ahorita de no empeorar las situaciones o permitir que esta crisis que vaya a pasar también no la sobrereacción, porque luego es algo que hacemos para quererla afrontar, ¿no? De que ya se me quite y ahorita quiero ir con el psicólogo o ahorita quiero ir con el psiquiatra, ahorita. Es que nada es permanente. Permanente ni tan rápido de solucionar. Claro, entonces permitirte también vivir como ese proceso o permitirnos vivir ese proceso de crisis también nos da autoconocimiento. Pues sí, eso así como lo que se sugiere para el duelo, ¿no? O sea, habíamos hablado de que platicábamos en ese episodio, ¿no? Que es como las heridas, que pues tienes que pasar por el proceso, sí o sí, y no evitarlo porque al final, tarde o temprano vas a tener que pasar por esa situación. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque ya casi nos vamos. Rápido. Es muy rápido, pero ¿qué podemos hacer? ¿O qué les dirías a aquellas personas, no? ¿Qué les recomendarías ante una crisis o cómo podemos anticiparnos a ella? Bueno, una es con autoconocimiento, ¿no? Como, si bien pueden ser bajo circunstancias súbitas, como las decíamos, o inesperadas, también habrá situaciones que nosotros ya nos conocemos vulnerables. Si pasa esto, podría yo tener una crisis, o a lo mejor ya tengo crisis constantes ante una situación. Una parte de ahí, ¿no? De que podamos conocer nuestras vulnerabilidades. Okay. Otra manera de podernos prevenir o preparar para esto, pues es fortalecer nuestros recursos personales, lo que hablábamos, la gestión de nuestras emociones, el aprender a pedir ayuda, el poder visualizar planes de acción ante una situación que se esté presentando difícil. Esas como medidas también de afrontamiento. Las medidas de autocuidado que te mencionaba hace un ratito también son importantes para lidiar la crisis. Las redes de soporte o de ayuda, ¿no? Activar nuestras redes de ayuda. También es bien importante que tengamos claro como nuestros valores. A lo mejor ya lo has hablado o ya lo han hablado en otros episodios, como qué es importante para nosotros, qué es lo más importante o qué es importante. Y de repente cuando podemos estar en una crisis, podemos perdernos. Y si nosotros también tenemos muy presente qué nos es importante, podríamos darnos cuenta que durante esa crisis debo de hacer algo o necesito hacer algo que me acerque también a esto que es importante. Entonces también es otra manera en la que podemos aprender a hacerlo. Obviamente el acompañamiento de los procesos pues psicológicos,
quien ya tiene algún diagnóstico o alguna vulnerabilidad emocional, atenderla, ¿no? Es como, esta sería la parte más prioritaria. Si yo sé que estoy pasando, voy a citar un ejemplo muy breve, si yo sé que estoy pasando una mala experiencia con mi relación de pareja y hay una probabilidad de que terminemos y hay una probabilidad de que esto podría ocasionar una crisis, entonces es algo que yo puedo ir tratando ahorita, ¿no? Como una manera de irme preparando ante ciertas situaciones que bien, hasta que se presente voy a saberla, ¿no? Pero me va preparando de alguna manera. Sí, ok, pues muchas gracias, Gina, por estar con nosotros. Es un podcast corto realmente, sí, ¿no? Sí. Para que la gente no se enfade. Muy bien, me parece muy bien. Y la idea es de entrarlos en tema y que por ellos mismos pues puedan documentarse o reconocer ciertos temas, trastornos, etc. Y que digan, ay, yo he pasado por esa crisis, voy a hacer esto de repente, ¿no? Ajá, o simplemente, ¿no? Darse cuenta como va a pasar, no va a ser permanente, ¿no? Ah, sí, exacto. Y la puedo atender para que no se vuelva. Ok, pues últimos comentarios. Nada, creo que lo que ya se fue tocando ahorita, pero sí hay a las personas que nos escuchan, atenderse. Nosotros somos la pauta, ¿no? Como tú bien lo decías, somos la pauta. Si empezamos a atender nuestras emociones, nuestras necesidades, tenemos mayor probabilidad de gestionar una crisis o lo que pueda darse, ¿no? Por eso es tan importante el autoconocimiento, realmente es como sumergirse dentro de uno mismo y conocerse, ¿no? Para poder también tratar de salir como avante ante las situaciones que se nos presenta en la vida, ¿no? Tanto como conocernos vulnerabilidades y también conocernos fortalezas, porque también es importante dentro de este proceso. Y si tenemos la empatía o para poder apoyar a aquellos seres que están rodeados también, ¿verdad? Saber conocer y de repente pues ahí estar ahí dándole la mano. Estar ahí, no forzarlos, ¿no? Ya ándale, sal de esto, tampoco invalidarla, ¿no? Desde ahí. Entonces, ok, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos a este podcast Introspección. Los esperamos en la siguiente. Mi nombre es Denis Gómez y recuerda que nos puedes escuchar y ver en YouTube y Spotify. Muchas gracias. Gracias.